Hola, bienvenidos a este canal, Sismos Hidrocán. Este es el video número 86. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. Hoy, en México, es aún el día 29 de mayo de 2026. En horario central de la Ciudad de México, son las 23 horas con 15 minutos. Corresponde a fecha y horario universal al día 30 de mayo de 2026, perdón si dije 2025 al inicio, en horario 5 de la mañana con 15 minutos. El contenido de este video es el siguiente. En primer lugar, daremos a conocer el reporte de los sismos ocurridos durante la octena de los días 22 de mayo a 29 de mayo de 2026, tanto en el nivel nacional como en el internacional. De esto tenemos lo siguiente. El Servicio Sismológico Nacional reporta la ocurrencia de un sismo de magnitud igual a 5.2 grados de magnitud de momento, en la referencia 412 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Ahora, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta que no ocurrieron sismos de magnitudes iguales o superiores a los 7 grados de magnitud de momento. Sin embargo, ocurrieron 3 sismos de magnitudes entre los 6 grados y los 7. Estos fueron en las siguientes referencias y fechas. El día 25 de mayo de 2026 ocurrió un sismo de 6.9 grados de magnitud de momento en la referencia 29 kilómetros al este-noreste de Calama, en Chile. El día 27 de mayo ocurrió un sismo de 6 grados de magnitud de momento en la referencia el dorsal occidental del Antártico Índico. También ocurrió otro en la misma referencia el día 27 de mayo de 2026. Revisando las listas emitidas previamente para la octena del 22 de mayo al 29 de mayo, tanto para la lista normal como lista espejo astronómica, tenemos que fueron calculados para el caso en la lista normal, para el caso del sismo de Chile, 2 sismos con posibilidad de ocurrir el día 22 de mayo de 2026. Ocurrió el día 25. Las magnitudes fueron de 6.67 y 7.32 grados de magnitud de momento en la referencia 26 kilómetros al oeste de Angol, Chile, y 38 kilómetros al oeste-noroeste de Triángulo, en Chile. Esto en la lista normal. Ahora, en la lista espejo astronómica tenemos, para el caso del sismo ocurrido en México, un cálculo para la referencia 459 kilómetros al suroeste de La Mira, Michoacán, con una magnitud de 5.36. Fue de 5.2. Entonces, la aproximación que tuvimos fue excelente. Ahora, otro, en la lista espejo astronómica tenemos en la referencia 374 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California, de magnitud 6.04. Y con respecto al sismo de Chile, que fue de 6.9 y que ocurrió el día 25 de mayo, tenemos un cálculo
de 7.79 grados de magnitud de momento para la referencia 68 kilómetros al sur-sureste de Arica, en Chile. Otro de magnitud 7.79 en la referencia 68 kilómetros al sur-sureste de Arica, Chile. Es el mismo, perdón, lo repetí. Entonces, también en la lista espejo astronómica para la octena del día 22 al 29 de mayo de 2026 se tenían considerados y calculados sismos con posibilidad de ocurrir en esas regiones de Chile. Por lo tanto, la aplicación de nuestro modelo más 1.0 puede considerarse como de éxito para la octena que concluyó. Ahora, con respecto a los sismos en el dorsal occidental de la India, a ver, para dar la referencia correcta, es el dorsal índico de la Antártica. Dorsal índico en la Antártica Occidental. Entonces, estos sismos no habían ocurrido, no tenía un previo, no había antecedente para esa ubicación, por lo tanto no fue posible preverlos y considerarlos en los posibles sismos a ocurrir, dado que no había antecedente alguno y por lo tanto, bueno, pues nuestro modelo no se adapta a esa condición. Sin embargo, en términos generales, los otros dos sismos, el de México y el de Chile, fueron correctamente calculados y pronosticados, podemos decir así. El pronóstico fue correcto. Ahora, procedo a emitir y comentar la lista de los posibles sismos a ocurrir durante la octena del día 30 de mayo al 6 de junio de 2026. De esto podemos comentar lo siguiente. En fecha normal tenemos para el día 31 de mayo para México sismo de 6.99 en la referencia 23 kilómetros al sureste de San Marcos Guerrero. Para el día 31 de mayo sismo de 6.35 en la referencia 567 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 31 de mayo sismo de 6.11 en la referencia 383 kilómetros al suroeste de Tecomán, Colima. Para el día 31 de mayo sismo de 6.68 grados de magnitud de momento en la referencia 261 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Para el día 2 de junio, sismo de 7.70 en la referencia 42 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz. Para el día 3 de junio, sismo de 8.41 en la referencia 4 kilómetros al sureste de Casimiro Castillo, Jalisco. Este tiene como antecedente uno ocurrido en 1906 y 1906 o 1903, no recuerdo exactamente la fecha, pero el 3 de junio de 1903 o 1906 ocurrió un sismo de magnitud 8.2. Este puede ser el antecedente de este cálculo. Repito, 8.41 en la referencia 4 kilómetros al sureste de Casimiro, Castillo, Jalisco. Para el día 3 de junio, sismo de 6.67 en la referencia 358 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California. Ahora, en los internacionales tenemos para el día
30 de mayo, sismo de 8.83 en la referencia 97 kilómetros al suroeste de Rabaul, en Papúa Nueva Guinea. Para el día 30 de mayo de 2026, sismo de 8.52 en la referencia 17 kilómetros al oeste-suroeste de Kalat, en Pakistán. Para el día 31 de mayo, sismo de 8.44 en la referencia 20 kilómetros al oeste-suroeste de Chimbote, en Perú. Seguimos en la lista normal para el día 31 de mayo. Para el día 30 de mayo, sismo de 7.95 en la referencia Islas Boni, en la región de Japón. Para el día 1 de junio, sismo de 8.74 en la referencia 230 kilómetros al oeste de Abepura, en Indonesia. Para el día 3 de junio, sismo de 8.23 en la referencia 76 kilómetros al sur-suroeste de Sungai, Penú, en Indonesia. Para el día 3 de junio, sismo de 8.31 en la referencia 4 kilómetros al este-noreste de Tonaya, México. Es el de Casimiro Castillo para el día 3 de junio. En este caso, el Servicio Geológico con la información del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se calcula un sismo de 8.31 grados de magnitud de momento. Y finalmente, en la lista normal para el día 4 de junio, sismo de 7.99 grados de magnitud de momento en la referencia 103 kilómetros al sur de Bengkulu, en Indonesia. Ahora, en la lista espejo astronómica, en el caso nacional pueden ocurrir los siguientes: sismo de 7.59 en la referencia 24 kilómetros al norte de Tres Valles, Veracruz. Sismo de 6.33 en la referencia 28 kilómetros al sureste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sismo de 6.70 en la referencia 100 kilómetros al suroeste de Los Mochis, Sinaloa. Sismo de 6.53 en la referencia 85 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 7.53 en la referencia 47 kilómetros al noreste de San Marcos, Guerrero. Sismo de 6.38 en la referencia 40 kilómetros al suroeste de Ahome, Sinaloa. Sismo de 6.22 en la referencia 48 kilómetros al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 7.26 en la referencia 38 kilómetros al suroeste de Isla Veracruz. Sismo de 7.41 en la referencia 8 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Sismo de 6.03 en la referencia 16 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de 7.19 en la referencia 20 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Sismo de 6.34 en la referencia 80 kilómetros al suroeste de Ciudad de Armería, Colima. Sismo de 6.40 en la referencia 65 kilómetros al suroeste de La Honorable Guaymas, Sonora. Sismo de 6.0 en la referencia 42 kilómetros al sureste de Nacosari de García, Sonora. Sismo de 6.19 en la referencia 114 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de 7.35 en la referencia 39 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Sismo de 6.19 en la referencia 5 kilómetros al noroeste de J. Rodríguez Clara, Veracruz. Ahora, en los internacionales, para la lista espejo astronómica tenemos los siguientes: sismo de 8.89 en la referencia 113 kilómetros al este-sureste de Cocopo, Papúa Nueva Guinea. Sismo de 8.15 en la referencia 103 kilómetros al este-sureste de Sucá, en Ecuador. Sismo de 8.23 en la referencia 45 kilómetros al norte de San Antonio de Puerto Rico. Sismo de 8.11 en la referencia
la región de Pagán al norte de las Islas Marianas. Sismo de 8.87 en la referencia 99 kilómetros al sureste de Perryville, en Alaska. Sismo de 8.22 en la referencia 11 kilómetros al noreste de Bantai, en las Filipinas. Sismo de 8.09 en la referencia 233 kilómetros al sureste de Atlasovo, en Rusia. Sismo de 8.44 en la referencia región de las Islas Macquarie. Sismo de 8.33 en la referencia 95 kilómetros al norte de San Antonio del Estrecho, Perú. Sismo de 8.49 en la referencia 36 kilómetros al norte-noreste de Antofagasta, Chile. Sismo de 8.09 en la referencia 233 kilómetros al sureste de Atlasovo, en Rusia. Estos son los sismos con posibilidad de ocurrir en la octena de los días del 30 de mayo al 6 de junio de 2026. Procedo a subir la lista detallada en un archivo en PDF al que tienes acceso pulsando el enlace abajo de este video, en la caja de este video. Te agradezco la atención prestada a la información que emito, y es preciso comentar que hay muchas posibilidades en estos días, hoy y mañana. Bueno, en este horario para hoy y mañana, porque estamos en una fase de luna llena, y esto es, ya hemos calibrado que hay alguna relación, hemos observado que hay alguna relación entre la ocurrencia de los sismos, un alto valor de el índice KP 189 y la ocurrencia de los sismos. Así es que, por favor, tomar las precauciones debidas. Gracias por tu atención. Hasta luego.